Motor no arranca. Para este primer ejemplo vamos a realizar prueba del sistema de arranque y del sistema de carga. Tenemos que determinar cuál es el culpable, qué elemento es el culpable. Es decir, que queremos saber si es la batería, la llave de contacto o el alternador. Para hacerlo de forma más didáctica, aquí lo tenemos sobre la mesa. Es decir, tenemos la llave de contacto para comprobar si realmente permite que pase la corriente eléctrica de la batería hacia el motor de arranque, bomba de gasolina, etc. Los cables propiamente de la batería para comprobar que internamente no estén rotos y de esa forma determinar si realmente está permitiendo el paso de corriente hacia los elementos eléctricos. El motor de arranque, que es el encargado de proporcionar los primeros movimientos, es decir, recibe energía eléctrica propiamente de la batería y con un gran consumo de intensidad, de amperios. Luego debe hacer girar el piñón y proporcionar los primeros movimientos al volante de inercia, es decir, al motor de combustión interna propiamente. Otro elemento que puede ser el culpable puede ser el alternador, porque en este caso, si el alternador es el encargado de recargar la batería, pero para ello tiene que moverlo el motor de combustión interna con la correa. En este caso, si nosotros vemos que al pasar la llave de contacto no hace ningún sonido, nosotros podemos sospechar que el culpable es la batería que está descargada o rota, que el alternador no recarga la batería o que el motor de arranque está en mal estado. Son los primeros sospechosos, por supuesto, o la posibilidad de que la correa esté rota. También es cierto que para que el alternador trabaje y proporcione la carga eléctrica a la batería, tiene que llegarle una corriente de preexcitación. Y para ello realizamos una serie de pruebas rápidas y sencillas en el vehículo, que en este caso, una de las primeras pruebas es voltaje. Nosotros es muy sencillo, es decir, con un polímetro seleccionado en voltaje, corriente continua, conectamos a positivo y a negativo de batería. Y con esa conexión tan sencilla, durante el momento en el que pasamos la llave de contacto, damos arranque al motor, debemos observar el voltaje. Es normal que durante el arranque, que hay un gran consumo de corriente, baje el voltaje hasta 8 voltios, pero luego se debe recuperar y la batería debe recibir energía eléctrica del alternador. Durante el motor en marcha recibe energía eléctrica y por lo tanto llegará a 14 voltios. Bajo ningún concepto debe pasar de 14.5 voltios. Si pasa a 16 significa que el regulador de tensión está roto. Otro punto muy importante es que durante la prueba de arranque debemos comprobar la intensidad, es decir, con una pinza amperimétrica comprobamos que la batería es capaz de proporcionar los 270 amperios máximos o lo que indiquen las características de la batería, que lo indicará propiamente en la pegatina. Y para ello comenzamos con la prueba. Pasamos llave de contacto, observamos voltaje, es normal que caiga cierto voltaje al pasar la llave de contacto, luego durante la arrancada puede caer hasta 8 voltios y se considera normal. Arrancamos, como podemos ver el voltaje ha caído pero luego se recupera rápidamente, significa que el alternador sí proporciona la carga de voltaje. Y en ese caso aceleramos. ¿Por qué? Porque al acelerar comprobamos que no sobrepase su límite de voltaje. Al mismo tiempo que realizamos esa prueba de voltaje, nosotros debemos estar atentos a la intensidad, es decir, a los amperios con la pinza amperimétrica que durante el arranque proporcione toda la intensidad de corriente, es decir, los amperios que necesita para arrancar. Y en este caso, para este ejemplo, 260 amperios máximo. Si la batería los aporta al motor de arranque, significa que la batería está en buen estado. Si aportando esa intensidad aún así no arranca, podemos pensar que el posible culpable sea el motor de arranque. Es decir, que el motor de arranque sí que recibe la energía de la batería y por lo tanto luego recibe el sistema eléctrico energía del alternador para recargar la batería, pero es el motor de arranque el que, por circunstancias de desgaste de los cojinetes o de las escobillas, no funcione correctamente.
Como sabemos, también es fácil realizar pruebas a la llave de contacto. Es decir, solo debemos comprobar que le llega voltaje aquí al positivo de batería y luego que cuando pasamos la llave de contacto permite que ese voltaje que ha llegado aquí salga hacia los distintos elementos eléctricos. 50 motor de arranque, 15 bomba de combustible, sistema de encendido si es gasolina.